Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Mira, mami, ¿que está usted frágil o qué? Sí. Oh, madre mía, entonces me va a ser muy fácil partirla. Venga. Siempre tenés razón vos, la verdad que me cansaste, me voy. Dejá, nomás hablamos cuando se te pase. ¿Qué? No, nada. Cuando se me qué. Nada, que se te pase. Que se te... Nada, que No, cuando se me pase que repetilo que no te escuché, dale. Nada, amor, te prometo que nada. Dale, repetilo. Nghe cách tập rap thì nó giống như là bài học tỏ lòng. Khi mà má mày chơi với tao thì má mày sẽ phải bỏ chồng. Mày sẽ quá nhọc. Bây giờ mày chơi với tao mày sợ như bài tập hóa học. Tranquilo, compa, respira. Vamos bien. Jálalo ya. ¡No! ¡No, no, no! ¡Se rompió! ¡Mantén la calma! ¡Ya no hay tiempo! ¡Aguanta, viejo! Sigma, sigma, boy, sigma, boy. Bakugou Katsuki está en una esquina haciendo pequeñas explosiones controladas para calentar palomitas en un bowl metálico, gruñendo porque las de microondas son una mierda. Mina Asido y Kirishima están jugando a quien aguanta más con un brazo de lucha en la mesa, mientras Mina hace trampa con su ácido para que la mesa se deslice un poco. Toga y Miko está sentada en el respaldo del sofá, trenzando el pelo de Tsuyu mientras tararea una canción infantil creepy. Mirko está haciendo flexiones de un brazo en el suelo, contando en voz alta y retando a cualquiera a superarla. Aux flota perezoso cerca del techo comiendo alas de pollo fritas de una bolsa gigante, tirando huesos a un plato que Dabi quema con un dedo para que desaparezcan. Todoroki Shoto está congelando refrescos en vasos con la mano izquierda y calentándolos con la derecha para que queden a temperatura perfecta. Izuku Midoriya está sentado en el suelo con un cuaderno, murmurando análisis de quirks mientras Ochako flota objetos pequeños alrededor de él para ayudarle a concentrarse. Shigaraki Tomura está rascándose el cuello en un rincón oscuro, mirando con odio un control de Nintendo Switch que Toga le quitó antes. Kyoka Hiro tiene los hacks conectados a un altavoz pequeño reproduciendo rock bajo para no molestar, pero todos se mueven al ritmo igual. Ida Tenya está organizando las botellas vacías y platos en pilas perfectas, regañando a quien deja basura tirada. Midnight está recostada sensualmente en un sillón, tomando fotos artísticas del caos con su teléfono. Moon Lady está en modo normal sentada en el sofá, pero amenaza con crecer si alguien le quita el último lugar cómodo. Olmig, forma delgada, está contando anécdotas heroicas a un grupo pequeño que lo escucha embobado. Aizawa Shota está envuelto en su saco de dormir en una esquina, intentando dormir pero abriendo un ojo cada vez que el ruido sube. De repente, tú entras a la sala con el control remoto en la mano y das una palmada fuerte para llamar la atención. Yo, sonriendo. ¡Ey, ey, ey! Ya basta de relajo, gente. Dejen las flexiones, el brazo de lucha, las explosiones palomas y el pelo trenzado. Vengan todos, acomódense en los sofás, el suelo, donde puedan ver bien la pantalla. Se viene algo nuevo, nada de memes esta vez, algo diferente y épico. Posiciones de reacción, ya. Todos dejan lo que están haciendo a regañadientes o con entusiasmo, se mueven rápido hacia la pantalla grande, se sientan, se acomodan con bebidas y snacks, y la sala se llena de murmullos expectantes mientras las luces bajan un poco. Kyuta-kun, te hice un regalo de cumpleaños. Es un anillo de compromiso. Significa que estaremos juntos para siempre. Bakugou Katsuki, voz baja al principio, luego subiendo. Maldita sea. Esa promesa pega fuerte. Pero todos sabemos cómo termina esto.
Uno de los dos se sacrifica en la batalla final para salvar al otro. Siempre pasa. Mirko, apoyada en la pared, brazos cruzados, voz seria. Es hermosa, pero es una sentencia de muerte. En cuanto dicen para siempre en medio de una guerra, el reloj empieza a contar. He visto demasiadas así y en la vida real también. Todoroki Shoto, mirada perdida. Mi padre hizo promesas parecidas a mi madre. Estaremos juntos siempre. Y miren cómo terminó. El destino no respeta palabras bonitas. Mina ha sido, ojos rojos, voz temblorosa. ¡No! Esta vez quiero creer que sí se cumple. No todo tiene que acabar en tragedia. Por favor. Toga y Miko, sonriendo, pero con ojos húmedos. Si termina mal será más hermoso, el dolor de la separación, la sangre, las lágrimas, sería perfecto. Kyokajiro, quitándose un ya del oído, voz baja. La música ya estaba diciendo preparen los pañuelos. Cuando sube así al final, alguien no llega al ending. Aux, bajando del techo lentamente, sin su sonrisa habitual. En nuestro trabajo escuchamos promesas así antes de cada misión grande. La mayoría no vuelve para cumplirlas. Es duro. Shigaraki Tomura, rascándose el cuello más lento. Promesas de héroes. Qué patético. Siempre se rompen porque el mundo es una mierda. Mejor aceptar que nada dura. Tsuyu Asui, mirando al suelo. Es triste, Kero. Pero realista. En historias como esta, la promesa es lo que da fuerza, y también lo que más duele cuando se rompe. Ochako Uraraka, lágrimas cayendo, voz quebrada. Yo no quiero que termine mal. Quiero que sean felices. Que cumplan la promesa. Ida Peña, puño apretado. Una promesa verdadera debe cumplirse. Aunque el mundo se oponga. Izuku Midoriya, voz baja, casi susurrando. Esas palabras, dan todo el motivo para seguir peleando. Aunque al final, uno termine solo. Es lo que hace que duelan tanto. Midnig, suspirando largo, voz suave. El amor más fuerte siempre paga el precio más alto. Esa escena fue preciosa, y por eso mismo va a doler cuando se rompa. Olmig, forma delgada, voz grave y triste. En mi vida he visto muchas promesas así. Algunas se cumplieron, la mayoría no. Pero siempre valieron la pena. Moon Lady, voz baja. Apuesto mi kirka que en menos de 5 episodios hay un funeral con lluvia. Davi, sonriendo amargo. Ya estoy esperando el momento en que uno muera en los brazos del otro. Va a ser arte puro. Aizawa Shota, abriendo los ojos por primera vez en rato. Silencio. Dejen que duela un poco. Esa escena lo merece. Para siempre, eso es lo que significa. Y con ello todo lo que implica. Ya no perteneces a este mundo y sigues protegiéndome. Por favor, no lo hagas. ¡Aléjate, Rika! Ella no lo permitió, intenté arrebatarme la vida. Pero ahora el Sensei Gojo puede mostrarme una salida. Izuku Midoriya, ojos abiertos como platos, voz temblorosa. Esa frase. Está hablando con alguien que ya murió pero aún lo protege. ¡Qué dolor! Bakugou Katsuki, puños apretados. TCH, el débil tiene un monstruo que lo cuida desde el más allá. Eso es poder real. Todoroki Shoto, mirando fijo la pantalla. Perdió a alguien importante, y ella sigue luchando por él incluso muerta. Es triste. Mina ha sido, lágrimas cayendo. No. Pobre Yuta. Rika lo ama tanto que ni la muerte la detuvo. Toga y Miko, ojos brillantes, emocionada. Qué amor tan hermoso y oscuro. Quiero una Rika que me proteja así. Mirko, cruzada de brazos, impresionada. El chico parece débil, pero tiene a una bestia leal hasta después de la muerte. Respeto. Kyokajiro, voz baja. Esa línea me llegó directo al corazón. Aún estando muerta sigues protegiéndome, uff. Shigaraki Tomura, sonrisa torcida. Un espíritu vengativo que obedece incluso muerto. Eso sí es control. Aux, serio por una vez. He visto casos reales de gente que carga con pérdidas así. Esa frase pesa. Tsuyu Asui, directa. El amor más fuerte no se detiene con la muerte, Kero. Pero duele verlo. Ochako Uraraka, lágrimas. Es tan triste y tan bonito a la vez. Rika nunca lo abandonó. Ida Peña, puño en el pecho. Un lazo que trasciende la vida misma. Admirable. Midnig, mano en el pecho. Amor eterno en su forma más pura y aterradora. Me encanta Moon Lady, suspirando. El chico parece frágil, pero tiene la protectora más fiel del universo. Olmig, voz grave. Ese joven carga con un dolor inmenso, pero también con un amor inmenso. Davi, riendo bajo. La muerte no detuvo a la novia. Eso sí es compromiso. Nuevos compañeros me darán la bienvenida. Pues tiene razón, la soledad es mi más grande herida. Entré a esta escuela por eso, nunca más haré a nadie sufrir. Ser un maldito cobarde me avergüenza. Quiero que alguien me necesite y poder afirmar que merezco vivir. Así que Rika, préstame tu fuerza. Aux, volando un poco más bajo, señalando la pantalla. Espera un segundo, ese tipo de cabello blanco que apareció un segundo en el fondo del clip anterior, nosotros conocemos a ese. Ese es Satoru Gojo, ¿verdad? Ya lo vimos antes. Mirko, ojos abiertos. ¿Sí? El más fuerte, el de los ojos azules y la venda. Entonces este mundo es el mismo. Bakugou Katsuki, gruñendo, pero intrigado. TCH, si Gojo está ahí, entonces este chico débil con la novia muerta y loca también es de los exorcistas o como se llamen. Izuku Midoriya, emocionado, cuaderno en mano. ¿Sí?
Es el mismo universo. El chico se llama Yuta Okotsu y su maldición es Rika. Ochako Uraraka, sorprendida. ¿Maldición? Entonces Rika es como un espíritu que lo protege. Yo, explicando rápido, apasionado. Exacto. Yuta es un estudiante exorcista de Jujutsu Tech, igual que Gojo Sensei. Cuando era pequeño, su amiga de la infancia Rika murió en un accidente, y por el trauma y su poder latente, Yuta la convirtió sin querer en una maldición especial de grado especial, la más fuerte. Rika está atada a él y lo protege de forma violenta cuando alguien lo amenaza. Por eso dijo aún estando muerta sigues protegiéndome. Es amor y dolor al mismo tiempo. Toga y Miko, ojos brillantes, emocionada. Qué historia tan hermosa y retorcida. Una novia que te protege desde la muerte. Quiero una Rika. Shigaraki Tomura, sonriendo torcido. Un poder nacido del trauma que destruye todo a su alrededor, me cae bien el chico. Kyoka Hiro, impresionada. Entonces Gojo es su profesor o algo así, y este Yuta tiene una maldición que ni la muerte detuvo. Qué heavy. Todoroki Shoto, serio. El amor convertido en arma. Interesante, y triste. Mina ha sido, lágrimas. Pobre Yuta. Perdió a su amiga y ahora ella es un monstruo que lo protege. Mirko, puño apretado. El chico parece débil, pero tiene a la maldición más leal del mundo. Eso es fuerza real. Aux, sonriendo leve. Gojo Sensei y ahora este Yuta con su Rika, este mundo de exorcistas está lleno de historias rotas pero poderosas. Suyu Asui, directa. El lazo entre Yuta y Rika es más fuerte que la muerte, Kero. Pero también lo atormenta. Olmig, voz grave. Un joven que carga con un poder nacido del dolor. Pero también con un amor que nunca desapareció. Aizawa Shota, ojos abiertos. Maldiciones nacidas de emociones fuertes, suena familiar. Interesante universo. Davi, riendo bajo. El amor eterno hecho monstruo. Poético. Más me maldeciría, lo tengo muy claro. Romper esta maldición, lograrlo solo está en mis manos. Yo que sé que es peligroso, pero viejos dejo claro que si intentaran ejecutarlo, lucharía a su lado. Y voy ese poder maldito en una espada a corto alcance. Suyu Asui, Gojo desafiando a toda la escuela por salvar a un estudiante, eso es lealtad real, Kero. Olmig, un maestro que arriesga todo por su alumno. Ese espíritu es plus ultra. Davi, el más fuerte rompiendo reglas, me cae mejor cada segundo. Mount Lady, si alguien intenta acabar con Yuta, Gojo aparece y listo, game over. Aizawa Shota, rebelde con causa. Salvando vidas contra el sistema corrupto, relatable. Ida Tenya, aunque viola protocolos, su acción es justa y heroica. Mig, un hombre poderoso protegiendo a un chico vulnerable, qué delicia Todoroki Shoto, no sigue órdenes ciegas. Solo lo correcto. Respeto. Ochako Uraraka, Gojo Sensei es increíble. Yuta tiene suerte de tenerlo. Shigaraki Tomura, desafiar a los superiores, si yo estuviera ahí, los desintegraría a todos. Kyoka Hiro, Gojo es el profe que todos queremos. Fuerte y que te cubre la espalda. Aux, rebelde, poderoso y con estilo. Clásico Gojo. Mina ha sido, qué crack. Arriesgó su posición por Yuta. Mirko, ese tipo no le teme a nadie. Si tocan a su alumno, los madre. Toga y Miko, Gojo protegiendo a Yuta como un papá feroz. Qué lindo. Bakugou Katsuki, el vendado es un monstruo. Protege al débil porque puede. Respeto. Izuku Midoriya, Gojo Sensei vio el potencial de Yuta y no dejó que lo ejecutaran. Es el mejor maestro. Tras unos meses entrenando esto ya es un avance. Se complementan muy bien. Según los gustos de Yuta, aquí tienes chance. En esta misión no tendré un rol protagónico. Numa quisiera cargos con su voz catastrófico, pero lo deja fónico. Tenemos las de su vocablo se hace sólido. Retuércete. Mirko, uy. ¿Vieron eso? El poder de ese sujeto. Dijo retuércete y a la maldición se le torció el brazo entero. Vaya, ¿qué poder es ese? Debe ser muy fuerte. Bakugou Katsuki, jajaja. El cachorro de arroz abrió la boca y destrozó al bicho con una palabra. Ese imbécil es un monstruo. Yo, explicando rápido. ¿Sí? Ese es Tohei Inumaki. Su técnica innata es Cursed Speech habla maldita. Lo que dice infundido con energía maldita se vuelve realidad absoluta en el objetivo. Retuércete obliga al cuerpo del enemigo a retorcerse de verdad, rompiendo huesos y todo. Es tan poderoso que si habla normal puede matar a cualquiera sin querer, por eso solo usa palabras seguras de onigiri como salmón o tuna mayo. Toga y Miko, Toge Senpai diciendo retuércete. Qué sexy y aterrador. Quiero que me lo diga bajito. Shigaraki Tomura, una palabra y destruye desde adentro, eso sí es control real. Aux, hablar y que el mundo obedezca. Nivel dios disfrazado de estudiante callado. Suyu Asui, por eso limita su vocabulario, Kero. Un poder demasiado peligroso. Ochako Uraraka, el brazo se torció como si fuera goma. ¡Qué miedo! Todoroki Shoto, orden absoluta con voz. Nadie sobrevive si se pone serio. Mina ha sido, de salmón a retuércete. El glow up más brutal. Kyoka Hiro, el sonido del hueso rompiéndose con solo una palabra, escalofríos. Ida Tenya, un Kirk que obliga a obediencia física. Responsabilidad máxima.
Mig, fufufu retuércete, qué orden tan dominante Moon Lady, si me dice eso en modo gigante, adiós extremidades. Mig, un poder que convierte palabras en realidad. Peligroso pero heroico. Davi, hablar y romper cuerpos. Arte. Aizawa Shota, cursé de speech, imposible de borrar si no lo atrapas antes de que hable. Inumaki es muy amable, habla con ingredientes. Porque no querría herir nunca a nadie por accidente. Porque no puedo ganar a su bondad, debo responderle. Mientras logre ser de ayuda, será más que suficiente. En la academia aterriza un pájaro, nada discreto. Todoroki Shoto, oye, pero ese Yuta sabe pelear bastante para ser un novato, ¿no lo creen? Parece que lleva años entrenando. Yo, emocionado, explicando rápido. ¿Sí? Aunque Yuta entró a Jujutsu Tech como novato total, su poder es especial. Antes de la escuela no sabía pelear, pero Rika lo protegía siempre. Cuando Gojo lo entrena, Yuta aprende katana y combate físico en tiempo récord porque tiene energía maldita ilimitada, por Rika, y una capacidad de copia de técnicas que lo hace evolucionar loco rápido. En meses pelea al nivel de grados especiales. Bakugou Katsuki, el novato maneja espada como pro y esquiva como si tuviera ojos en la nuca. No es normal. Mirko, para ser nuevo, tiene reflejos y ferocidad de veterano. Me gusta su estilo agresivo. Toga y Miko, Yuta-kun peleando con todo. Se ve tan lindo cuando se pone serio. Shigaraki Tomura, novato con poder infinito y habilidad que crece en batalla, peligroso. Aux, aprende en semanas lo que otros tardan años. Talento puro más energía maldita ilimitada igual monstruo. Tsuyu Asui, su progreso es anormal, Kero. De 0 a grado especial en poco tiempo. Ochakou Araka, esquiva y ataca tan fluido. Como si naciera para pelear. Kyoka Hiro, la forma en que combina katana con energía maldita, sincronía perfecta. Ida Peña, disciplina y talento combinados. Un ejemplo para todos los estudiantes. Mig, fufufu un novato que pelea con esa intensidad, delicioso Moon Lady, si yo peleo contra él en modo gigante, igual me preocuparía. Mig, el joven Yuta tiene el corazón y el talento de un verdadero héroe. Davi, novato que madrea veteranos. Quemaría el ranking entero. Ese que tenemos enfrente a su Guru Geto, un malvado brujo que ve a los humanos obsoletos. Y su gran solución es erradicarlos por completo. Solo vine a declararles la guerra a ti y a tus alumnos. El 24 de diciembre durante el desfile nocturno, 1000 maldiciones en Tokio y Kyoto destruirán su mundo. Para la nueva era, esperar impaciente cada segundo. Si tiene que... Moon Lady, apareció seguro objeto para advertir que va a acabar con la humanidad, y pensar que era compañero de Gojo. Aizawa Shota, de mejor amigo a genocida. El descenso más clásico. Mig, un lazo roto por ideales distorsionados. ¡Qué tragedia! Davi, el tipo tiene carisma y un plan loco. Me cae bien, hasta que Yuta lo enfrente. Ida Peña, un ideal llevado al extremo del mal. Inaceptable. Mig, guapo, elegante y con visión apocalíptica, combinación peligrosa a Todoroki Shoto, amigo convertido en la mayor amenaza. Duele solo de verlo. Ochakou Araka, pobrecito Gojo. Perder a su mejor amigo así debe doler tanto. Shigaraki Tomura, eliminar a los débiles para un mundo perfecto, entiendo el sentimiento. Kyoka Hiro, de reír juntos a querer destruir todo. Qué bajón emocional. Aux, trauma que lo rompió. De héroe a terrorista. Historia repetida. Mina ha sido, no. En los flashbacks eran tan amigos. ¿Por qué tuvo que cambiar? Mirko, Yuta la va a tener difícil. Geto no es cualquier villano, es grado especial con ejército de maldiciones. Toga y Miko, Geto es tan cool y loco. Pero Yuta lo va a madrear, ¿verdad? Bakugou Katsuki, el traidor quiere genocidio. Yuta tiene que explotarlo todo para pararlo. Yo, serio. Sí, Geto es inteligentísimo, manipula maldiciones como nadie y tiene experiencia. Pero Yuta, con Rika y su crecimiento explosivo, tiene el corazón y el poder para detenerlo. Va a ser una batalla épica. Preocuparse en defender lo construido. Seguro dejarán al chico aislado y desprotegido. Esto es una distracción para mi real objetivo. Pero Satoru se lo huele y envía 2 de sus amigos. Debo ayudar acá, hay tipos que me obstaculizan. Me gustaría divertirme, pero tengo bastante prisa. Mis alumnos darán todo esto que los caracteriza. Mientras yo vaya en camino, le darán una paliza. ¡Ora! No que traído en un duelo. ¡Gorila! ¡Nunca lastimes a quienes quiero! Soy muy predecible. Creo que es un señuelo. Está siendo un mal chico. Así que quieto. ¡Suelo! Espléndido. Kirishima e Hiro, vaya. Los estudiantes de Gojo sí son fuertes. Mira cómo arrinconan a Geto. Ese panda es fuerte y también Inumaki. Caminar y Denti, el panda pegando como tanque. Y el de Arrow diciendo explota y todo volando. ¡Qué combo! Zero Anta, Geto está sudando. Pensó que los estudiantes eran fáciles y los está pasando mal. Tokoyami Fumikage, poder oscuro y coordinación perfecta. Rebel in the Dark. Ojiro Mashirao, panda con fuerza bruta y Inumaki destruyendo con palabras, equipo equilibrado. Shoji Mezo, el panda resiste y golpea duro. Me gusta su estilo. Aoyama Yuga, brillante. El explota fue magnifique. Agakure Toru, yo estaría escondida ayudando desde las sombras.
Hiro Kyoka, el sonido de las maldiciones explotando debe ser brutal. Ácido Mina, Panda es un osito destructor. Itoge con su explota es icono. Yaoyorozumomo, estrategia perfecta. Fuerza física, armas y control a distancia con voz. Uraraka Ochako, Geto está arrinconado de verdad. Los estudiantes de Gojo son increíbles. Asui Tsuyou, trabajan en equipo perfecto, Kero. Geto subestimó. Ida Peña, coordinación ejemplar. Cada uno cumple su rol a la perfección. Todoroki Shoto, Geto pensó que los barrería, error de cálculo. Bakugou Katsuki, el panda golpeando como bestia y el de arroz reventando todo. Esos estudiantes madrean duro. Yo, ¿sí? Maki con Evenly Restriction es puro combate físico, Panda tiene modos bestia con fuerza increíble, y Toge con Cursed Speech destruye desde adentro. Juntos arrinconan incluso a un grado especial como Geto. Olmig, el legado de un gran maestro. Sus alumnos superan expectativas. Aux, subestimar a los estudiantes de Gojo, el error más grande. Mirko, Panda y Inumaki son bestias. Quiero pelear contra ellos. Dabi, los niños arrinconando al gran villano, humillación total. Shigaraki Tomura, Geto retrocediendo, interesante. Los estudiantes tienen potencial. Toga y Miko, Toge diciendo explota estancute y mortal. Aizawa Shota, coordinación y poder bruto. Geto no esperaba esto. Espléndido, estoy tan conmovido. Hechiceros dando su vida por otros hechiceros. Ese es el mundo que anhelo, el que vivo. Maki-chan y los demás. Rika, ¡te voy a matar! No tienes oportunidad, las maldiciones van contigo. Voy a sanarlos con lo que he aprendido. Ritual de Inumaki es complicado y destructivo. Mis amigos son geniales. ¡Tú mereces un castigo! Uraraka Ochako, uy. Ahora se enojó Yuta viendo a sus amigos casi muriendo. Miren eso. Midoriya Izuku, voz temblorosa de emoción. ¿Sí? Cuando ve a Maki, Panda y Toge heridos, algo se rompe dentro de él. Es el momento en que decide darlo todo. Todoroki Shoto, esa mirada, pura determinación. Geto acaba de despertar algo peligroso. Bakugou Katsuki, por fin. El novato sacó los colmillos. Ahora sí, a darle en la cara a Geto. Ácido Mina, la cara de Yuta cambió completamente. Está listo para acabar con todo. Kirishima e Hiro, eso es sombría. Ver a tus amigos heridos y ponerte de pie por ellos. Hiro Kyoka, la música subió y la energía maldita explotó, se viene lo mejor. Tsuyu Asui, cuando toca a sus amigos, Yuta no tiene límites, Kero. Ida Peña, proteger a los compañeros es el deber de todo héroe. Adelante, Yuta. Caminar Identi, la cara de Geto cuando vio esa aura. Se le borró la sonrisa. Tokoyami Fumikage, la oscuridad se despierta. Rebel Rigin de Battlefield. Yaoyorozumomo, esa expresión, es la de alguien que ya no tiene nada que perder. Aux, Geto pensó que tenía control, error. Ahora viene la tormenta. Mirko, eso. Enójate y dale con todo. Quiero ver esa pelea. Shigaraki Tomura, el chico se transformó al ver a sus amigos caídos. Interesante. Toga y Miko, Yuta enojado es tan lindo y aterrador. Quiero abrazarlo. Dabi, la cara de Yuta a Geto, pura promesa de dolor. Aizawa Shota, cuando tocas a sus seres queridos, el límite desaparece. Olmig, ese es el corazón de un verdadero héroe. Levántate y protege a los tuyos. Hechiceros más fuertes lucharon. Entretener a Satoru les saldrá muy caro. Los estudiantes están listos pues ya maduraron. Los senseis tienen muchas vidas en sus manos. ¡Vamos, Rika! ¡Acompáñame! Podemos con este imbécil si vamos los dos. Encima de la cadena alimenticia en una deidad superior. Los monos aman ser menos, pero un hechicero no. Solo suenas como un niño que cree que puede ser Dios. Mira, ya me acostumbré. Más veloz me dirigiré hacia él. Mira, alcancé. Mi espada no puede soportar tanto poder. Le hiciste romper, ¿ves? No te falta mucho que aprender. ¡Cállate! ¡Ya lo sé! Soy consciente de que soy un ignorante. No sé si eres bueno o malo, no puedo juzgarte. Pero para poder seguir junto con mis amigos adelante y demostrarme que merezco vivir, debo asesinarte. Caminar Identi, vaya. Claro que sí. Entretener a Gojo les saldrá muy caro a esos malos sujetos. Kirishima e Hiro, ese puño fue puro corazón. Yuta está decidido a acabar con Geto. Zero Anta, el golpe le llegó hasta el alma. Geto voló literal. Ácido Mina, Yuta se vio reflejado en lo que Geto decía, y aún así le dio con todo. Eso es increíble, jeje. Hiro Kyoka, Geto pensó que lo convencería con palabras, error. El puño habló más fuerte. Tsuyu Asui, Yuta entendió el dolor de Geto, pero eligió proteger a sus amigos, Kero. Uraraka Ochako, ese golpe fue por todos los que Geto lastimó. Yuta no dudó. Yaoyorozumomo, decisión firme. Reconoció el espejo, pero no cayó en la oscuridad. Ida Peña, un puño lleno de justicia. Admirable determinación. Tokoyami Fumikage, la oscuridad respondió con luz. Reverencia. Todoroki Shoto, Geto intentó manipularlo emocionalmente, Yuta respondió con acción pura. Bakugou Katsuki, ese puño fue brutal. Yuta no se dejó engañar y le dio en la cara. Bien hecho.
Midoriya y Izuku. ¡Increíble! Yuta vio su propio dolor reflejado en Geto, entendió por qué se volvió así, pero eligió un camino diferente. Ese golpe fue por sus amigos y por lo que cree. Aux, hablar con Gojo o sus alumnos sale caro. Geto lo está aprendiendo a golpes. Mirko, puño directo. Eso es pelear con convicción. Shigaraki Tomura, Geto pensó que lo convencería, el puño dijo que no. Toga y Miko, Yuta enojado es tan lindo. Ese golpe fue por amor a sus amigos. Dabi, reflejarse en el villano y aún así darle duro, respeto. Olmig, un puño lleno de resolución. Ese joven protege lo que ama. Mirko, Geto subestimó la voluntad de Yuta. Error fatal. Egoísta, pero te necesito de nuevo. Después miré contigo, pienso acompañarte al cielo. Le daré mi corazón, mi cuerpo y mi futuro entero. Nunca jamás nada podrá vencer al amor sincero. Al parecer llegué tarde. Sabía que no asesinarías a mis estudiantes. Tus decisiones te trajeron hasta aquí. Y créeme, me duele más a mí que a ti. Todo este tiempo solo estuve confundido. Yo te maldije, te até, mi gente ha sufrido. Amé pasar estos años contigo. Tranquilo, adiós y no te apresures en venir conmigo. ¿Entendido, Yuta? Uraraka Ochako, voz quebrada, secándose lágrimas. Entonces, ¿todos llorarían? No. Dos despedidas muy tristes. Gojo tuvo que eliminar a su mejor amigo, y Yuta despedir su amor de infancia. ¡Qué triste! Midoriya y Izuku, lágrimas cayendo, voz temblorosa. Es demasiado. Gojo cargando con esa decisión toda la vida, y Yuta dejando ir a Rika para que ella sea feliz, las dos despedidas duelen tanto. Ha sido Mina, abrazando un cojín, llorando abiertamente. No puedo. Geto y Gojo eran como hermanos. Y Rika era el primer amor de Yuta. ¿Por qué todo tan triste? Todoroki Shoto, mirando al suelo, voz baja. Ambos eligieron el camino más doloroso, por el bien del otro. Eso es, amor real. Tsuyu Asui, ojos húmedos. Las despedidas más duras son las que se hacen por amor, Kero. Hirokioka, quitándose los hacks, voz suave. La música en ambas escenas, me llegó directo. Kirishima e Hiro, puño apretado, ojos rojos. Eso es ser hombre. Tomar la decisión más dura por los demás. Caminar identi, voz entrecortada. Yo no podría. Eliminar a mi mejor amigo, o despedir a alguien tan importante. Yaoyorozu Momo, lágrimas silenciosas. Son finales agridulces, pero necesarios. Ida Tenya, voz firme pero emocionada. Sacrificios heroicos que marcan para siempre. Bakugou Katsuki, mirando a otro lado, voz ronca. TCH. Huele, pero, bien hecho. No hay otra forma. Aux, suspirando largo. Dos despedidas que cambian todo. Gojo y Yuta nunca serán los mismos. Mirko, voz baja. Fuerte por fuera, roto por dentro. Respeto máximo. Toga y Miko, lágrimas, pero sonriendo. Es tan triste y tan hermoso. Llorando de felicidad por ellos. Shigaraki Tomura, mirada oscura. El mundo siempre obliga a esas despedidas. Patético, pero real. Dabi, sonrisa amarga. Adiós forzados. Conozco esa sensación. Olmig, voz grave, ojos húmedos. Esas despedidas forjan a los verdaderos héroes, pero dejan cicatrices eternas. Aizawa Shota, cerrando ojos. Se acabó. Y duele. Bien hecho, chicos. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.